¿Te gustas presentar, amiga? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniela. Actualmente vivo en Monterrey, pero soy de nacionalidad nicaragüense. Un placer para todas. Yo hago uñitas por si un día se les ofrece y aquí estoy para contestar unas cositas de mi país. Es un desfile que se realiza en la ciudad de Masaya. Este desfile se llama el desfile de los aguizotes. ¿Por qué? Porque son personitas que se disfrazan de entidades, tanto como de, ¿cómo le podríamos decir? Bueno, se disfrazan de gigantes, se disfrazan de brujas y también del Señor de la Maldad. En estas actividades les gusta mucho andar en las calles en la noche y se realiza el último viernes, si no mal recuerdo, del mes de octubre y andan espantando a las personas que están observando el desfile. Esta festividad se cree que empezó desde 1950. Acá hay un tema, es la isla de Opete, ¿Pe? O Potape. ¿Cómo, perdón? Omete, Casi no te Ometepe. escuchas. La isla de Ometepe. Bueno, yo por lo que investigué y lo que veo, en esa es como un tipo catemaco, por lo que veo. ¿Por qué? Por lo siguiente, ahí hay un espíritu que se llama el chico grande o el chico largo. Esta entidad se aparece en la laguna de Charco Verde. Realmente es una entidad maligna que hace pactos con las personas. Se puede decir que es el diablo. Dicen que es un ser enorme, delgado, y cuando lo ves ya no tienes salvación, tienes que pactar con él. Incluso en este lugar también se realizan algunas prácticas de ocultismo y este ser es muy temido allá. ¿Tú sabes algo sobre? Incluso de esa isla se dice ser que mucha gente viaja para allá para hacer sus cosas. Como te digo, siempre es oculto. No es algo que se ande mencionando mucho como suele ocurrir aquí. Realmente sobre esa entidad del charco, ¿verdad? No estoy tan consciente de su existencia, vaya, pero sí hay una historia similar donde nos cuentan que eh, en una loma, si tú vas como una persona que eres muy viciosa y así, y vas a esa loma, te aparece un ser muy delgado y allá siempre los seres delgados se relacionan pues al diablo. Tú me platicaste de la laguna del duende, creo. El duende del río. Este duende que tú me platicas, yo quisiera saber de él porque quiero ver si es parecido al que yo conozco en libros esotéricos y sobre la historia que yo sé. No sé si nos puedes platicar esa historia. Una historia que es igual en la isla de Ometepe, que hay un río donde se dice que había un señor que siempre iba a pescar ese río. Y resultó que un día, como su familia estaba muy mal en la economía, él se quedó hasta tarde, cosa que nunca había hecho. Y resultó que en lo que iba navegando, su red para pescar se quedó estancada, lo cual a él se le hizo súper raro porque, porque no había nada que lo hiciera estancarse, ¿verdad? Y él estuvo forcejeando un rato para poder sacar la red y en eso dice que él vio que algo pasó muy rápido cerca de la orilla en lo que él trataba de retroceder. Y al rato notó que era como un hombrecito chiquito, de un color como marrón, muy feo, ¿verdad? Y él dice que este ser le dijo que porque estaba en su territorio sin pedir permiso.
Y se dice que esta persona se fue muy asustado a su casa y al día siguiente que trató de volver a ir a pescar porque era el único medio que tenía para conseguir ventas, ¿verdad? O sea, pescados para vender y tal, él lo que hizo fue estarle poniendo ofrendas. Se dice que de esta manera el duendecito sí lo dejó como proseguir yendo, pero que el señor solo le dejaba comiditas y cosas así. Y que si eran muchas personas, sí tenían que dejar ofrendas más significativas porque el duende era muy celoso de sus tierras. Él sentía que le estaban robando sus cosechas de ahí. Esta historia es de Guerrero. En Guerrero existen lagunas y ríos donde algunas hadas, algunas espiritualidades están ahí. Dice él que cuando él era joven salía mucho en bicicleta con un amigo y para cortar camino siempre cruzaban por un canal de agua limpia, obviamente. Es una zona muy rural y cuestiones así. Pero dicen que un día fueron a una fiesta de un pueblo en las bicicletas y pues se les hizo fácil cruzar por ahí, ya que ya era tarde. Esta persona, al momento de que llegó al río, sus amigos le dijeron vamos a desviarnos por un puente para no pasar por ahí. Eran como 20 minutos más de camino. Él dijo, pues está abajo, no importa. Dice, no, porque esa parte del río le pertenece a los duendes. Él, crédulo, realmente siguió su camino. Al momento de bajar al río, encontró, él, por lo que me describe, eran como unos pequeños, como unos caramelos, para no decir la palabra, saltando de roca en roca. Esta persona dice que estas espiritualidades, estos seres que él veía, saltaban de roca en roca. Pero lo que a él le llamó tanto la atención era de que cantaban, hacían un ruido, algo muy llamativo, como si fueran monedas. Él las observó de lejos y decía que ellos arrojaban como tipo doblones de oro. A mí me llamó mucho la atención porque el doblón de oro fue cuando llegó la conquista. Realmente el oro es bruto, o viene en cachitos, en pizcas, ¿no? Lágrimas, que se le llaman. Pero dice esta persona que ellos se lo aventaban. Entonces, pues como él era una persona que bebía mucho, le llamó mucho la atención. Pasó un día y le dijo a sus familiares, ¿sabes qué? Es que yo sé que ahí hay un tesoro, deberíamos de ir. Sus familiares realmente no le siguieron la corriente por miedo, porque ahí se contaban que los duendes se los llevaban y los devoraban. Él dijo, ¿cómo crees? Pues son como de una patada lo mando a volar. Y dice, no vayas. Uno de sus tíos fue el único que le siguió la corriente. Bajaron al río y cuando cayó la noche vieron que estos seres abrían como un campo entre el río y salían del agua y empezaban a bailar, empezaban a cantar y a aventarse este tipo de monedas. Ellos rápidamente corrieron y empezaron a aventar rocas para ver si dejaban esa puerta o ese agujero en el río abierto, porque veían que algo brillaba ahí y ellos pensaban que ahí estaba el oro. Al momento de acercarse, estas criaturas empezaron a correr y se empezaron a aventar en el agua. No era un río muy hondo, yo creo de 60 centímetros de hondo, y ellos se introdujeron al río, pero dicen que cuando se metieron al río sintieron que no se pudieron mover y estos seres volvieron a salir, pero ya no eran como unos seres demoníacos con 4 brazos y los rasguñaron, incluso su tío perdió un ojo. Ellos se salvaron porque la familia, al ver que no estaban en su casa, fueron, pero él dice que fueron con un chamán del pueblo, un brujo, y el brujo, al momento que los vio que estaban en el río, no veían nada, ellos no veían nada, nada más se veían que ellos estaban pasmados. El brujo aventó por lo que me describe él, era como una tipo campana al río y fue cuando ellos se pudieron mover. ¿Ustedes qué creen? ¿Por avaricia lo harían?
Nicaragua existe una quinta, se llama Quinta Angélica. Esta quinta se construyó en 1940. Realmente tiene algunos sucesos muy trágicos y se le conoce como la Quinta del Diablo. ¿Tú sabes algo sobre esto? Esta quinta lleva muchos trasfondos antes de su construcción, vaya. En la actualidad ya solo quedan como los escombros, ya está destruida porque se inició una carretera al lado de donde estaba esta vivienda. Pero se dice que cuando estas tierras estaban siendo trabajadas, una noche los trabajadores decidieron quedarse a dormir ahí, y en la madrugada uno de estos trabajadores desaparece. Lo empiezan a buscar y raramente no aparece esta persona. Y luego se dan con la novedad de que esta persona está blanca, pálida, seca, y se decía que su alma se había quedado en ese lugar, pero que había visto algo que no se sabía qué fue, ¿verdad? Pasó el tiempo, construyeron, se hizo la casa, pero nunca pudo mantener un dueño. Siempre fue pasando de dueño en dueño porque nadie lograba mantenerse mucho tiempo ahí. Las personas que primeramente habían decidido comprar la tierra eran unos italianos que quisieron viajar allá para fundar su casita allá, ¿verdad? Y desde ahí la traspasaron hasta un francés y muchas otras personas, por la avaricia de querer ver qué había ahí, decidieron visitarla, querer comprarla. Y como te digo, desde que escuchaban eso, que había un suceso paranormal ahí, les daba como el gusto de querer ir a conocer ese sitio. Y realmente esta quinta ya no existe actualmente, al menos la información que yo tengo ya no existe. La construcción fue en 1940. Durante la construcción una persona, bueno, los albañiles o las personas que lo estaban construyendo decidieron mejor acampar ahí, ya que realmente estaba muy retirada y para economizar su salario. En el segundo o tercer día uno de los albañiles se perdió, no lo encontraban y lo encontraron 650 metros, al parecer fuera del campamento, con la mirada perdida, en blanco y realmente pálido. Esta persona lamentablemente falleció, parecer de un paro cardíaco por algo que vio. En 1950, otro embajador de Francia tomó la quinta. Realmente él vivía sucesos paranormales, realmente fue el primer cuestiones políticas, o el primer político en decir que había cuestiones paranormales en esa casa, ya que dice que él, que alrededor de las 12 de la noche, 1 de la mañana, que él dormía en su habitación, lo cacheteaban. Ahora sí que el demonio le daba sus guajoloteras. Esta persona decía que lo estrangulaban y que lo jalaban de las sábanas. Incluso veía sombras negras al borde de su recámara o al borde de la puerta. Eso fue en 1950. En 1965, la Quinta Angélica ya llevaba este nombre por otro funcionario. Este fue un funcionario de Francia. Le pusieron la Quinta Angélica por la mamá de esta persona. Se dice que en esta quinta, la persona que lo mandó a construir hizo un pacto con el diablo, y como esta persona no pagó, se está cobrando con las almas de las personas que viven ahí. Actualmente esa quinta ya no existe, es una carretera, pero antes de que desapareciera al 100%, solamente había escombros. En la quinta se realizaron rituales satánicos y se encontraron cuerpos sin vida. Algunas personas o algunos criminales tiraban sus cuerpos en esta quinta. Por eso hay tanto movimiento de espiritismo y paranormal. Actualmente es una carretera. En la carretera la gente pasa persignándose porque tienen miedo de que se les pegue el diablo. Es algo muy fuerte porque parece que es como una fosa común, y las prácticas que tuvieron esto. A mí lo que me llama mucho la atención es que cachetearan a esta persona, y él vivía solo.
vamos a algo más fuerte, porque este sí está mucho más fuerte. En Nicaragua existe la Casa de los Siete Desvividos. La Casa de los Siete Desvividos se le llama así porque lamentablemente ahí perdieron la vida una familia de 7 integrantes, formada por 4 adultos y 3 menores. El 16 de junio del 2018, lamentablemente por algunos problemas políticos y de protestas, el gobierno mandó a que en esa casa, que era una casa de 3 pisos, se pusieran elementos de seguridad pública, francotiradores. Las personas no accedieron y el gobierno mandó a tirotear esta casa y a quemarla con las personas adentro. Lamentablemente el gobierno, las personas, los vecinos quisieron ayudar a estas personas, pero el gobierno nunca los dejó, y perdiendo la vida la familia entera, quemándose vivos adentro de ella. Es algo muy lamentable, realmente. Esta casa han tratado de limpiarla porque hay sucesos paranormales. Se escuchan los lamentos de los pequeños y de las personas que fallecieron ahí en un momento muy trágico. Incluso algunos padres han ido a quererla liberar, pero los sucesos paranormales o las manifestaciones son muy fuertes. La verdad, este sí me sorprendió mucho. Dijiste la casa del 2018, ¿verdad? Sí. Esta para mí fue muy impactante porque yo todavía me encontraba allá y justamente ese día eso sucedió en la madrugada, amanecer de la fecha que tú mencionaste. Bueno, pasa que ese día yo me despierto, encendemos las noticias y lo primero fue la alerta de última hora, así suena allá el canal nacional, que es Canal 10, donde nos están mostrando la casa incendiada, donde perdieron la vida, lamentablemente, 2 veces. Esta casa era un establecimiento. Ahí la familia de esta casa, si no me equivoco, ellos vivían en la parte de arriba y la zona de abajo era una colchonería. Vendían colchones para la cama, ¿verdad? Entonces, como tú dijiste, como ellos no permitieron que francotiradores accedieran, porque en ese tiempo estaba mucho lo que eran las protestas hacia el gobierno por una injusticia, entonces como esta familia se negó a esto, se especula que el mismo gobierno mandó a incendiar esta casa. Las únicas personas que sobrevivieron, si no me equivoco, fue una muchacha, la mamá de los que ella sobrevivió lanzándose de la terraza de la zona de enfrente de esa casa. En las imágenes de la noticia hasta se me pone chinita la piel. Nos mostraron cómo se veían los cuerpecitos trascendidos de la... Fue muy horrible. Fue una experiencia, nosotros como presenciando la noticia, fue demasiado impactante. Con el tiempo sí, abandonaron la casa, con el tiempo la muchacha empezó a... Vamos a llegar al cementerio de Granada. ¿Esto qué es, amiga? El cementerio de Granada, a ver. Sí, Granada es otra ciudad. Déjate una pequeña historia. Bueno, Granada es una de las grandes ciudades que tenemos allá en Nicaragua. Y no es nada nuevo que en los cementerios, vaya, es Tierra Santa, en la cual muchas personas van y hacen cositas, ¿verdad? Yo tengo un concepto de que allá pues esto es como un tema tabú y realmente no es muy evidente si alguna persona está yendo a profanar tumbas, ¿verdad? Pero este cementerio, el cementerio municipal de San José en Granada, fue fundado en 1805, cerca de cuando estaba esta epidemia de la fiebre amarilla. Hay algunas leyendas que dicen
que hay una estatua de un Cristo desposeído en el patio segundo, protegida por una urna de cristal a la que se le atribuyen milagros de salud. Personas van y van a esa urna pidiendo sanidad, y muchos testifican de que sí les cumplen el milagro. También hay una tumba de una mujer el día de su boda en el altar, a la que se le llevan flores para evitar que a ti te suceda lo mismo. Hay personas que tienen la creencia de que para evitar que tú trasciendas el día de tu boda, tienes que ir a ponerle esta ofrenda a la novia. Hay una leyenda sobre la novia. Se dice que esta persona se iba a casar y su esposo no llegó, el novio no llegó a la boda y se fue con su amante, y la persona perdió la cordura y se fue al panteón a caminar y se autodesvivió ahí en el panteón. De hecho dicen que su alma la ven caminando entre las tumbas con su vestido de novia. Es algo fuerte. ¿Por qué? Porque, como dices, es un campo santo, y lo que iban a celebrar o realizar es una ceremonia de la unión de dos vidas. Es alquimia directa a la vida. Entonces, al momento de no hacerse esto, el dolor, la fuerza que tenía esa persona, al momento que se desvivió, por eso se quedó impregnada en el lugar. Realmente es algo muy, muy sorprendente. La carreta de las almas, entre la historia de México y la historia de Nicaragua, es la siguiente. En México se dice que la carreta está guiada por un caballo negro, o en ocasiones 3 caballos negros. Incluso se escucha la carreta o los casquillos de los caballos cuando pasa por las calles o en las colonias. Se dice que cuando esta carreta suena en las colonias, las personas empiezan a desvivir. Y esto es muy cierto. Yo creo que todos hemos tenido a lo mejor parientes o incluso vecinos que lamentablemente fallece uno y empiezan como un dominó, 2, 3, 4 en cuestión de días o incluso en el mismo día. La diferencia es de que en México esta carreta es jalada por caballos y en Nicaragua es jalada por perros. Vamos a mencionar a personas, a famosos que están en pactos. Nada más voy a mencionar a ciertas personas. Carlos. Esta canción fue dedicada a Juan Pablo II en México. De hecho, se le cantó en la Basílica de Guadalupe, en la Villita, conocida como la Villita. Se dice que esta canción realmente está dirigida o está hacia el maligno, el diablo. El Roberto Carlos es un brujo. Lamentablemente, la gente que a lo mejor piensa que es una persona creyente o religiosa, no, es un brujo. Es un brujo brasileño muy poderoso. De hecho, es considerado el brujo más poderoso de Brasil. ¿Por qué? Por tanto, él hace mucho lo que hacen los famosos los egregores. Los egregores es un conjunto de energía causado por varias personas. Cuando tú vas a un concierto y cantas la canción de tu ídolo, estás haciendo un egregor. Es lo que pasa mucho en las iglesias católicas cuando vamos a misa. La persona o el otro famoso es Juan Gabriel. Juan Gabriel tiene un pacto con el diablo. De hecho, él no está desvivido, o sea, él se fue por cuestiones económicas. Las personas que vayan a escuchar esto y no se vayan a sugestionar, ustedes sigan escuchándolo si les gusta. Vamos a escuchar el audio. Dicen que si se escucha bien. Es algo fuerte porque yo sé de artistas
Aguas con lo que andan escuchando, porque Oye, a ver, una duda que me surgió a mí y que tal vez se pueda estar surgiendo a las otras personas. Cuando escuchamos esa música, tiene su subliminación, ¿verdad? Estamos trayendo algo de nosotros. sí, ¿qué es lo que realmente el ser, el diablo? Es que hablar del diablo todos piensan que es Luzbel, y realmente hay muchas entidades más densas que él. Él fue un caído, no portaba el infierno, realmente hay entidades más antiguas. Simplemente que él es el portador de luz, es la inspiración, porque fue el que retó directamente a Dios. Cuando los cristianos hacen sus alabanzas, alaban a Dios, al Dios vivo, ¿no? Al Hijo, al Espíritu Santo. Estas personas al momento de hacer esta música, y no tanto que las escuches, que las cantas, tú estás alabando pero al diablo. Entonces, al momento que el artista está diciendo, pone el micrófono ante la gente, ¿qué dice? Al revés, ven. Es la invocación al diablo. Ay, no, qué miedo. Bueno, La que tú sabes. vamos a ponerla porque si no, todos sabemos quién es ella, ¿no? Deja Porque cual- estuvo un concierto en México gratis. ¿Por qué creen que fue gratis? Yo tengo dos teorías. Esta persona va a tener un bebé, se va a embarazar, o la van a ver más joven. ¿Por qué? Ella hace algo que se llama mundres. En el yoga, la gente que hace yoga conoce esto, mundres. Mundres son señales con la mano, con el cuerpo. Ella hace mucho esto. Si vemos, hace un movimiento aquí, pero lo hace más abajo en el estómago. Bueno, en el audio al revés, él dice 3 veces lo que hablábamos, el Hijo, el Espíritu Santo, la transformación, la transmutación, y invoca a Mafomet, que podemos decirlo, no es un demonio, es el equilibrio y es la representación de la alquimia. Ahí voy a decir lo que dice. Hoy siempre por 3. Mahomet, ¿dónde estás? Te extrañé, ¿cuál demonio? Chavos, hasta aquí llegamos hoy. Fue un placer, amiga.